¿Cómo decirlo? El asunto es que vamos a salvar a América. ¿Y cuándo exactamente piensan hacernos felices a todos nosotros? La serie Fallout de Amazon es principalmente una adaptación de culto del famoso videojuego homónimo. En este punto surge la duda de si vale la pena esperar profundidad y un trasfondo serio de la serie. Las películas y series basadas en videojuegos suelen ser ligeras, contando una historia del universo del juego con mucho fanservice. Así suele ser. Afortunadamente, Jonathan Nolan participó en Fallout, es hermano de Christopher Nolan. Como guionista, Jonathan trabajó en El Gran Truco, El Caballero de la Noche e Interestelar. Incluso la primera película de Christopher, Memento, se basa en un cuento de Jonathan. Por eso no se puede llamar vacío a esta serie, y en realidad se puede encontrar mucho sobre lo que reflexionar y filosofar. Y hoy me gustaría hablar sobre el personaje con el que comienza toda la trama, Lucy McLean. Me llamo Lucy McLean y trato de contribuir al bienestar de nuestra actividad. ¿Qué ideas nos inspira su imagen? Les mostraré cómo su historia puede llevarnos repentinamente directo a Platón y Nietzsche. ¿De qué otra forma puede interpretarse la frase del ghoul a Lucy? ¿Qué es eso? Yo soy tú, querida. Solo espera y lo verás. La trama de Lucy McLean funciona en 3 niveles simultáneamente. Una historia humana con motivaciones y conflictos claros, un camino familiar para fans de Fallout y una reflexión filosófica en la trama. Empecemos por lo más sencillo, la dramaturgia del personaje. Lucy McLean, originaria del Refugio 33, creció en un micromundo aislado y cómodo después del apocalipsis nuclear. Creció bajo tierra, donde todos recibían seguridad, bienestar y educación. En mi tiempo libre, me encanta salir a pasear con mi papá mientras vemos películas, trabajar en el jardín también con mi papá y platicar con mi familia sobre los libros que hemos leído. Por eso mismo, ella adoptó los ideales de la llamada regla de oro, tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Ella sinceramente cree en la honestidad, el apoyo mutuo y la justicia. Como dijo Jonathan Nolan, el showrunner, muchas virtudes inculcadas en los refugios solo son un lujo para quienes nunca han pasado hambre y siempre han tenido algo para compartir. El Refugio 33 está organizado bajo el principio de la meritocracia. Les inculcaron la idea de la meritocracia, donde cada quien se enorgullece de hacer lo correcto. La meritocracia es un sistema en el que la posición de una persona en la sociedad se determina por sus méritos, habilidades y contribuciones, y no por su origen o conexiones. La palabra misma proviene del latín meritus, que significa digno. Es curioso que en inglés la raíz casi no cambió. Merit significa merit. Detrás de Lucy, literalmente vemos un cartel con la frase according to the merit, es decir, de acuerdo a sus méritos. Al principio de la serie, ella se prepara para un evento importante, un matrimonio arreglado con un joven del refugio vecino 32 llamado Monty. Estoy solicitando participar en el intercambio con el Refugio 32, que se realiza cada 3 años. El consejo del refugio aprueba la boda y todo parece estar bien. Pero en la primera noche de bodas atacan el Refugio 33 y secuestran a su padre. ¡Papá! Por eso, a pesar del miedo, decide abandonar las paredes de su hogar para salvar a su padre. Y es ahí donde se enfrenta a la cruel realidad. Cooper Goddard, llamado Ghoul, es uno de los principales portadores de esta nueva moralidad. La dramaturgia de su personaje surge del contraste entre los valores del mundo post-apocalíptico y la visión de alguien criado en condiciones casi estériles. No quiero decepcionarte, querida, pero creciste en un mundito inventado. En este nivel, la historia de Lucy es un drama sencillo y claro para todos, incluso quienes no han jugado Fallout, pero los fans del juego descubren una segunda capa. El camino de Lucy parece como si la serie reprodujera paso a paso la lógica del propio juego, porque todo lo que sucede recuerda a una cadena de misiones. Juzguen ustedes, la misión es buscar al padre. Voy a traer de vuelta a mi papá. Misiones secundarias, ir a la ciudad y hablar con el comerciante.
Justo estoy buscando a una criminal. ¿De verdad viniste del refugio? Entregar la cabeza del científico. Si me llevan con Moldaver, Escapar de Ghoul, quien la vende para tráfico de órganos. Investigar qué ocurre en el Refugio 4. Hola, decidí saludarte. Bienvenido al Refugio 4. Salir de ahí y así sucesivamente. Pero Fallout no se limita a eso. Para quienes disfrutan buscando significados ocultos y entregándose a reflexiones filosóficas, aquí también hay mucho interesante. Al ver a Lucy saliendo del refugio y cubriéndose de la luz, lo primero que pensé fue en la caverna de Platón. Para quienes la hayan olvidado o no la conozcan, les recuerdo brevemente su esencia. El filósofo griego Platón propuso imaginar a unos prisioneros en una cueva. Están encadenados de espaldas a la entrada y no pueden girar la cabeza para ver lo que sucede afuera, en el mundo real. A veces, cerca de la entrada de la cueva pasan personas, animales y aparecen diferentes objetos, que proyectan sombras en la pared frente a los ojos de los prisioneros. Estas sombras son lo único que las personas han visto alguna vez. Por eso, consideran que esas sombras son la verdadera realidad, y toda su idea sobre el mundo exterior la construyen a partir de esas sombras. Uno de ellos es liberado y llevado fuera en algún momento. La luz lo ciega, el mundo exterior le parece aterrador y desconocido, pero poco a poco sus ojos se acostumbran y la persona empieza a ver las cosas tal como son en realidad. Lucy Macklin, quien pasó su vida en un búnker, es una versión moderna de esa parábola. Solo conocía el exterior por libros y creía sinceramente que eso era la realidad. Pero al salir, queda cegada por la luz y enfrenta el mundo real, dándose cuenta de que todo lo que sabía antes eran solo sombras en la pared, con una relación lejana a la verdad. No quiero desilusionarte, querida, pero creciste en un mundo inventado. Lo sé. Para Platón, la alegoría de la cueva era una crítica al sensualismo, es decir, la idea de que el conocimiento nace de la experiencia sensorial, de lo que vemos, oímos y sentimos. Platón pensaba que los sentidos no muestran la verdad, solo versiones distorsionadas. Vemos manifestaciones externas, no la realidad en sí. Sin embargo, la alegoría de la cueva de Platón solo explica el comienzo del camino. Pero, ¿qué le sucede a la persona y a su moral después de salir del búnker? Aquí es donde la filosofía de Platón da paso inesperadamente a Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche escribió: quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. Si miras mucho tiempo al abismo, este comienza a mirar dentro de ti. Esta es una cita del libro de Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal. La lucha contra el mal nunca pasa sin dejar huella. Una persona puede iniciar con intenciones puras, principios claros y la certeza de estar del lado correcto. Pero una vida larga en una realidad cruel lo transforma poco a poco. Eso es justo lo que vemos con Cooper Joward. ¿Quieres saber cómo era yo antes de la guerra? Igual que tú, un idiota. Cuando en la serie nos muestran su pasado, vemos a un personaje claramente positivo, una persona con convicciones firmes, con una moral positiva y una gran fortaleza interior. Me preocupa la libertad. No luché en la guerra para luego vivir en un sótano bajo el yugo del presidente Badaskin. Sobreviviendo en un nuevo mundo post-apocalíptico a medida que una y otra vez tiene que enfrentarse a la violencia, la traición y la crueldad, su moral comienza a cambiar. Aquí no solo se comen compotas de durazno y mermelada, a veces hay que comerse a los compañeros. Literalmente lucha contra monstruos, se adapta, aprende a sobrevivir y en algún momento él mismo se convierte en un monstruo. Cooper es un hombre que miró al abismo durante demasiado tiempo y el abismo empezó a mirarlo de vuelta. Por eso, sabiendo esto, le dice a Lucy: Yo soy tú, querida, solo espera y lo verás. Nietzsche sostiene que la moral no es una verdad eterna, sino resultado de las circunstancias y la voluntad de poder de ciertos grupos. Es precisamente este grupo el que declara como bueno aquello que fortalece su posición y mantiene su orden.
y como malo lo que lo amenaza. Pero si cambian las condiciones, también cambia la moral. Lucy cree en la bondad, la justicia y la ayuda mutua, porque en su mundo esos valores funcionaban. Pero la realidad te reescribe si vives demasiado tiempo según sus reglas. ¿Qué? Ahora sí entiendes. Lucy, por su parte, responde al argumento de Guya en otro diálogo. Aunque me vuelva así, no me convertiré en ti. En ese momento, por primera vez, ella formula una postura consciente: no permitir que el mundo te reescriba por completo. Y eso en realidad tiene mucho que ver con nuestra propia realidad. Cuando el mundo parece enloquecer, las reglas dejan de funcionar y la crueldad predomina. La persona enfrenta la misma elección: aceptar esa realidad y adaptarse, o intentar mantener sus convicciones, aunque resulte incómodo y desventajoso. Si lo simplificamos al máximo, toda la línea filosófica de Fallout oscila entre dos visiones opuestas del mundo, la platónica y la nietzscheana. Platón ve la realidad de manera más optimista. Él dice: sí, vives entre sombras y te equivocas, pero la verdad existe, hay un mundo auténtico, y la tarea del ser humano es salir de la cueva, superar las ilusiones, el dolor y acercarse poco a poco a la verdad. En esta lógica, Lucy es una heroína platónica, pero si Platón dice: ves sombras pero existe la verdad, entonces Nietzsche responde: ¿estás seguro de que la verdad no se convertirá en un abismo para ti? Las ideas de Platón y Nietzsche están lejos de ser lo primero que piensas al oír el diálogo entre Lucy y Gull. La frase «solo espera» sugiere una analogía mucho más terrenal sobre el simple hecho de crecer. Y este tema ya trata literalmente sobre cada uno de nosotros. Desde este enfoque, el búnker es más que un refugio contra la radiación. Simboliza el hogar, un lugar con reglas, seguridad, límites claros y la sensación de un mundo bien organizado. Lucy al principio de la serie es una niña que vive en un mundo creado por su padre. Él la protege no solo físicamente, sino también moralmente de preguntas difíciles, de compromisos sucios, de entender cómo es realmente el mundo. En la infancia casi todos tenemos lo que se llama una moral en blanco y negro. El mundo se divide en bueno y malo, correcto e incorrecto. Parece que la justicia debe funcionar, que el bien debe ganar. Y si algo sale mal, entonces es porque alguien simplemente rompió las reglas. Y entonces, cuando llega el momento de salir del búnker o simplemente de empezar la vida independiente, la mayoría está segura de que sabe exactamente cómo funciona todo en la vida. Vamos a salvar a América. ¿Y cuándo piensan hacernos felices a todos nosotros? Pero la realidad suele ser muy distinta, contradictoria, más compleja y sucia. Las buenas acciones no siempre se premian ni las malas se castigan. ¿Y cómo convive ahora esa regla de oro en tu cabecita? En ese instante, la visión en blanco y negro del mundo empieza a resquebrajarse. En psicología, esta etapa fue descrita con más detalle por el psicólogo estadounidense Erik Erikson, uno de los principales investigadores del desarrollo de la personalidad. Él decía que crecer es una serie de crisis de identidad. Cada etapa de la vida pone a la persona ante una elección: o reconstruye su idea de sí mismo y del mundo, o se queda atrapado en conceptos antiguos que ya no funcionan. Y una de las crisis de edad más dolorosas es precisamente el choque con la realidad que no coincide con lo que te enseñaron. El Ghoul, en este sentido, es un adulto que ha recorrido este camino hasta el final. No es casualidad que tenga más de 200 años. En comparación con Lucy, él ya es literalmente un anciano que hace mucho tiempo salió del búnker. Él sabe que el mundo no se divide en bien y mal, sino en muertos y sobrevivientes. Al decirle a Lucy, tú eres yo, solo espera, significa que crecer implica perder ilusiones y la moralidad antigua. Lucy, al salir del búnker, se enfrenta a la crisis de identidad más difícil de su vida, de la que escribió Erik Erikson. Ella atraviesa una etapa completa de maduración cuando las ideas anteriores sobre sí misma y el mundo dejan de funcionar. Ella tiene que reconstruirse literalmente desde cero, ya sin apoyarse en las reglas del refugio, sino bajo la presión de las condiciones externas. Y de cómo supere esta etapa depende en quién se convertirá: en una habitante cínica del páramo
como Ghoul o en algo diferente. Fallout parece solo una serie basada en un videojuego, pero si se quiere, se pueden hallar ideas interesantes, desde conceptos filosóficos de Platón y Nietzsche hasta el tema del crecimiento y la crisis de identidad de Erikson. Si les gusta este enfoque para analizar Fallout, en el canal hay análisis de Ghoul, Maximus y videos sobre la Hermandad del Acero y Vault-Tec. Reuní estos videos en una lista de reproducción que debería aparecer en su pantalla y pondré el enlace en la descripción. Por cierto, cuando preparaba este episodio sobre Lucy, inevitablemente me topé con otro personaje importante, su padre, Hank McLean. Terminaré el trabajo que ustedes comenzaron, y cuando eso suceda, me rogarán que los ayude. Ya tengo ideas para un análisis aparte de este personaje, pero si este video aparecerá o no, depende en gran medida de su actividad. Si realmente les interesa el tema, ya saben qué hacer.